El Esta día de hoy, conferencia comenzará a grabarse. perdón, el seminario del día de hoy ha sido diseñado en colaboración con la Universidad de los Hemisferios. En esta oportunidad abordando el tema liderazgo empresarial para enfrentar retos post-COVID-19, con el objetivo de que nuestros invitados nos puedan compartir su visión con respecto a las oportunidades que han identificado desde la sostenibilidad para enfrentar una serie de retos e identificar tendencias que nos depara este nuevo entorno que estamos viviendo. Antes de dar la bienvenida a Jorge Villalobos, nuestro conferencista, unas breves indicaciones. De preferencia, les sugerimos utilizar audífonos para facilitar el sonido para ustedes. Si es que es posible, mantengan sus cámaras apagadas, igual para facilitar la señal. Y al final del panel vamos a contestar las preguntas y respuestas que tengan a bien manifestarnos, para lo cual les agradeceré utilizar el chat que está disponible en esta misma transmisión. Sin más preámbulos, presentamos a Jorge Villalobos. Él nos va a dar su conferencia el día de hoy. Es presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, una organización privada sin fines de lucro que promueve en México la participación ciudadana, la cultura de responsabilidad social empresarial y la filantropía para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y próspera. Su formación incluye estudios de humanidades, filosofía, teología y comunicación. Y como parte de su trayectoria profesional, la mayor parte de ella la ha cursado en organizaciones de la sociedad civil. Durante 15 años participó en proyectos de desarrollo integral comunitario con apoyo de emisoras comunitarias. Coordinó la licenciatura de comunicación de la Universidad Iberoamericana, en donde dirigió la creación de Radio Ibero, perdón. En el 2016 fue reconocido con el galardón Andamos por su trayectoria de más de 25 años en la dirección de organizaciones filantrópicas. Desde el 1990 colabora con CEMEFI, desde donde ha impulsado vigorosos programas de profesionalización para las ONGs y programas de responsabilidad social empresarial. Es creador de los reconocimientos a las mejores prácticas de RSE y el distintivo ESR, de los cuales nosotros somos sus aliados para promocionarlos acá en el país. Y finalmente contarles que participa como consejero en fundaciones y asociaciones privadas y en consejos gubernamentales. En el plano internacional es miembro del Consejo Directivo de la Red Forum Empresa, del Consejo Directivo de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil, del que fue presidente entre 2010 y 2012. Fue presidente también de la Junta Directiva de la Red América en 2012 y es miembro invitado del Club de la Haya. Eso para en breves minutos hacer un resumen de la trayectoria de Jorge. Jorge, sin más preámbulos, te damos la bienvenida y adelante con lo que nos tengas que contar. Muchísimas gracias, Paulina, por la presentación. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Un gran gusto compartir con empresarios y dirigentes empresariales de Ecuador la visión del CEMEFI. Mil gracias, Evangelina, por invitarme. Es un honor realmente el que nos consideres para participar en esta iniciativa que de inicio quiero felicitar. Me parece que hoy más que nunca se requiere espacios como este para compartir buenas prácticas en una situación inédita en la historia de la humanidad. Nunca habíamos tenido antes una situación como la actual en la que se paralizara todo el mundo y en la que empezáramos todos a sufrir las mismas consecuencias de una pandemia. Creo yo que es cuando en estas situaciones tan difíciles, cuando se convoca al talento, a la creatividad, a la solidaridad y a la imaginación para entre todos salir adelante. Un poquito nada más para compartirles la situación en México, pues es casi igual a la de ustedes.
México es un país con 130 millones de habitantes, con 2 millones de kilómetros cuadrados, con una frontera común con Estados Unidos de 3,000 kilómetros aproximadamente, con cerca de 40 millones de habitantes en Estados Unidos de origen mexicano o mexicanos, lo cual crea una vecindad extraordinariamente poderosa y conflictiva y difícil, sin duda alguna, y en la que, por supuesto, la imbricación económica entre los dos países es enorme. México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Y menciono esto por la reciente visita que tuvo nuestro presidente a ver al presidente Trump para ratificar el tratado, el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá de Norteamérica, por las consecuencias que tiene para toda la región en términos económicos. En México, la situación de la pandemia ha sido muy complicada. Se han venido postergando las fechas de final de lo que le dicen la curva de descenso. Hoy en día, bueno, primero fue el 15 de junio, ustedes recordarán, luego se habló del 15 de julio, ahora ya vamos para el 10 de agosto, como para el reinicio más o menos controlado. Se abrió la semana pasada y en varios lugares de la República ya están regresando al semáforo rojo otra vez, porque la verdad es que hemos tenido los días con contagios más altos en los últimos 5 días, casi 7,000 contagios diarios, con más de 700 o alrededor de 700 personas que han fallecido diario. Tenemos 300,000 contagios en general, 30,000 personas fallecidas y creo que en todo el mundo la pandemia no está controlada. Antier tan solo se anunció que fue el día con más contagios en el mundo, con 230,000 contagios de un día. Bueno, esto lo digo porque me parece que todavía estamos en una situación que no es post-pandemia, no es la sostenibilidad después de la pandemia, es la sostenibilidad desde la pandemia, porque finalmente creo que esta situación no es de un mes, 2 meses, sino probablemente nos va a llevar muchos más meses en la que la situación sanitaria no va a estar controlada hasta que no haya vacunas, medicamentos y un contagio mucho más generalizado con inmunidad. No vamos a poder salir de esto y todo el mundo pronostica que la crisis económica va a ser mucho mayor que la crisis sanitaria. Está afectando tan solo en México, calculan que el decrecimiento del Producto Interno Bruto para este año va a ser entre el 8 y el 12%, lo cual es elevadísimo. Se han perdido empleos formales más de 1 millón en estos días, en estos meses, los 2 últimos meses. No levanta el ánimo para nada. Y, Por favor, solicitamos apagar el micrófono. sí, ya, gracias, Roberto. Bueno, esa es la situación. CEMEFI, Centro Mexicano para la Filantropía, para el cual colaboramos, es una institución sin fines de lucro que nació hace 31 años y que ha impulsado, como en la presentación se dijo, programas para fortalecer a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro en nuestro país, la participación organizada de los ciudadanos y para apoyar a las empresas en su compromiso de responsabilidad social. Es una asociación de miembros, la integran alrededor de 1,650 miembros en todo el país y este año estamos cumpliendo 20 años con el distintivo de empresa socialmente responsable, que es un mecanismo, una herramienta que adoptan las empresas para conocer y medir su gestión de negocios alineada con los principios genéricos de la responsabilidad social empresarial. El poner a la persona en el centro, el cumplimiento irrestricto de la legalidad y la generación de valor compartido. Esta herramienta pues, ha permitido que casi 3,000 empresas participen en los 20 años en este proceso y actualmente en este año tuvimos cerca de 2,000 empresas. Más o menos la mitad grandes, más o menos la mitad pymes. Este año, por primera vez en todo el proceso, el número de pymes comprometidas con la responsabilidad social superó a las empresas grandes.
Bueno, si juntamos estas dos realidades, las empresas comprometidas con la responsabilidad social y la pandemia, yo les podría decir que la reacción que han tenido las empresas frente a la pandemia en todo el país, desde el norte, Sonora, Chihuahua, hasta la península de Yucatán, ha sido muy similar. Si ustedes observan en casi todos los lugares, hemos visto que la reacción de las empresas comprometidas con la responsabilidad social fue mucho más rápida, fue mucho más asertiva, fue con una visión de alianzas, fue con una visión estratégica de ver dónde es donde convenía apoyar con más celeridad, sin aspectos médicos, sin aspectos de despensas, etcétera. Pero la constante fue que la primera reacción ante la parálisis económica fue proteger a las personas. En primer lugar, a sus colaboradores y sus familias, a sus proveedores y familias de proveedores, a los clientes, por supuesto que también. Entonces, a nosotros nos ha dado mucha satisfacción ver que finalmente la cultura de la responsabilidad social que va penetrando en la estructura y en la estrategia de los negocios se está viendo actuando. Y creemos que en este momento es cuando más se deben de poner en práctica esos compromisos y esos principios. Yo con esta muy breve introducción concluyo, agradezco muchísimo la invitación a Ceres. Hemos venido platicando con el directorio de Ceres el interés mutuo de poder apoyar con esta herramienta y otras que tenemos al compromiso social de las empresas socialmente responsables de Ecuador, que sin duda alguna que su compromiso es muy alto. Y como mencioné al principio, le paso la palabra a Karina Gutiérrez, compañera de nuestro equipo, que dirige toda la parte que tiene que ver con el desarrollo conceptual de la responsabilidad social, con la retroalimentación y con la evaluación de indicadores. Para que ella sea la que nos platique muy brevemente qué prácticas ha visto que están ocurriendo en esta pandemia en favor de las poblaciones afectadas. Gracias, Evangelina. Gracias, Paulina. Muchas gracias a ti y Karina, compártenos, tenemos 5 minutitos para que nos puedas compartir justamente las experiencias en México. Claro que sí, muchas gracias. Pues antes que nada, muy buenos días. Es un gusto y un placer tener la oportunidad de compartir con todos ustedes qué están haciendo las empresas en nuestro país. Como bien comentaba el licenciado Jorge Villalobos, ha sido bastante complicado porque, bueno, pues nadie estábamos preparados para una situación de este tipo. Y bueno, cuando todo esto inició, justamente desde CEMEFI nos dimos a la tarea de indagar un poco acerca de las acciones que estaban implementando las empresas. Tenemos un estudio que está disponible en nuestra página web, no voy a profundizar tanto en él por cuestión de tiempo, pero sí me parece importante poderles mencionar justamente un poco acerca de estas acciones que implementaron. Obviamente, cuando todo esto estaba a la alza, pues las acciones de las empresas estaban muy concentradas en sensibilizar, ¿no?, a los colaboradores respecto a todas estas medidas que tenían que implementar. Tenían que desarrollar un plan de contingencia. Como bien mencionaba yo, bueno, no estábamos preparados para algo así y de igual manera, bueno, pues el implementar todas las acciones necesarias para el trabajo en casa. El cierre temporal de operaciones también aquí en esta lámina que les estoy presentando, hicimos este sondeo tanto con empresas como con organizaciones de la sociedad civil, porque obviamente sabemos que tenemos que trabajar muy de la mano y más en esta situación. La afectación para las organizaciones y empresas, pues obviamente es todo el tema de suspensión de eventos, capacitaciones, acciones programadas para trabajar con la comunidad, todo el tema de atención a usuarios. Definitivamente esto detonó unas nuevas formas de negocio y de atención al consumidor y en el ofrecimiento de productos. Una modificación en la dinámica laboral, aquí podemos ver también la afectación directa en la parte de recursos y la incertidumbre, ¿no? Está surgiendo mucho el tema del estrés, ¿no? Porque justamente al no saber qué va a pasar en el aspecto económico, en el aspecto social, la empleabilidad, entonces son cosas que están afectando a las personas. Otro de los aspectos es, bueno, qué medidas estaban tomando o acciones extraordinarias para enfrentar esta emergencia. Bueno, pues aquí podemos ver
que se detonó obviamente el apoyo a grupos vulnerables, las donaciones de materiales de limpieza, apoyo logístico a viajeros, entrega de medicamentos, apoyo psicológico para sus trabajadores. Hicimos una clasificación temática de las buenas prácticas que estaban implementando las empresas y bueno, aquí podemos ver un poco, ¿no? Cuáles estaban enfocadas a temas de salud, cuáles a vinculación, implementación de tecnología, es decir, todos aquellos insumos necesarios para poder seguir trabajando. Bueno, esta es la parte que les quise compartir de manera general. Como bien comentaba yo, la idea es que ustedes puedan acceder a este material que está en nuestra página y ahora el tiempo que me queda, según yo son como 2 minutos y medio más o menos, es compartirles justamente qué estamos viendo con las empresas. Hemos mantenido un diálogo constante a través de estos servicios que tenemos de cercanía, de retroalimentaciones, de no detener este diálogo con las empresas, ¿no? Y obviamente con todas estas acciones, bueno, ya estaban muy enfocados obviamente a la parte de qué hacemos para reaccionar en cuanto a temas de salud, facilitar insumos y demás. Y ahora viene esta parte que bien comentaba el licenciado Villalobos, la reactivación de la economía. Sabemos que se han dado grandes pérdidas de empleo también, ha sido algo inevitable porque pues obviamente se van implementando diferentes acciones, pero llega el momento en el que, y básicamente esto afecta mucho más a las pymes, ¿no? El hecho de poder mantener un tiempo determinado ciertas acciones, pero llega un momento en que obviamente conforme pasa el tiempo las va superando. Entonces, ¿qué estamos viendo que hay que hacer? ¿Qué buenas prácticas están implementando estas empresas? Obviamente, las empresas que cuentan con un esquema de gestión de responsabilidad social les permite afrontar de una manera mucho más estratégica todo este tipo de situaciones. Ahora las empresas están ocupadas justamente en saber, bueno, qué sigue, ¿no? Porque vamos a tener que hacer esta reactivación económica. Definitivamente ha venido una modificación en los esquemas de trabajo, se implementó sí o sí el esquema de home office y finalmente hemos ido trabajando de esa manera y sacando las cosas adelante. Sin embargo, es necesario ir modificando justamente acciones estratégicas para trabajar en esta nueva normalidad. ¿Y a qué me refiero? Que obviamente viene un compromiso tanto de las empresas como de los colaboradores para que esto siga funcionando. ¿A qué me refiero? Obviamente el proporcionar las herramientas necesarias para que toda la gente que va a seguir o que vamos a seguir trabajando desde casa podamos ser efectivos. Aquí entra mucho el tema de balance, trabajo y familia. Es una acción que se tiene que atender de manera inmediata y varias empresas ya están haciendo este tipo de alianzas para saber cómo implementarlo. ¿Por qué? Porque hay que respetar mucho los tiempos del personal. O es hasta un tema de salud, ¿no? De salud mental, el hecho de no excedernos, ¿no? Creo que la mayoría de todos nosotros nos conectamos y el tiempo pasa tan rápido, ¿no? Y estamos tan dedicados a ciertas cosas que perdemos esa noción, ¿no? El ambiente familiar también es algo que están atendiendo mucho las empresas, el ser conscientes y congruentes con todas estas acciones que normalmente implementaban para equilibrar el tema de balance, trabajo y familia. Entonces, hoy en día, obviamente, todo esto está enfocado a la persona y con miras a la continuidad del negocio. Definitivamente hay que redireccionar todas las acciones que se tenían planeadas. Todos los trabajos con la comunidad muchas veces nos dicen, es que no puedo hacer responsabilidad social ahorita con la pandemia. Sabemos que la responsabilidad social no es algo que se decida de un día a otro y es algo que digamos, bueno, pues hoy voy a ser socialmente responsable y mañana lo voy a dejar de ser. Nuestra recomendación desde CEMEFI con todas estas empresas es que hagan una evaluación, que hagan este diálogo con sus grupos de interés justamente para ver qué acciones pueden darle seguimiento y qué acciones tendrán que permanecer a lo mejor un poco en stand-by, pero no quitarlas de este programa estratégico. ¿Por qué? Porque obviamente todos estos programas fueron concebidos desde una percepción integral, desde la idea de que generan valor a las empresas, a la comunidad, a todos sus grupos de interés. Entonces, sin lugar a duda, vienen grandes retos para implementar todo esto y habrá que ver cómo lo hacemos de la mejor manera, siempre obviamente entablando este diálogo con nuestros grupos de interés.
creo que estoy en el rango del tiempo y bueno, pues nada más invitarlos a que sigamos teniendo esta plática con las empresas. Les decía, nosotros desde CEMEFI nos ha funcionado mucho el implementar este tipo de webinarios, todas las reuniones con hoy en día la tecnología de la información nos ayuda mucho para continuar con esa cercanía y las empresas lo aprecian mucho, ¿no? El escuchar buenas prácticas y saber qué se está haciendo, surgen ideas, ¿no? Y pues no dejar fuera el tema de alianzas. Yo creo que hoy más que nunca es cuando va a ser estratégico. Eso sería la parte que quería compartir por parte de todo esto que estamos viendo en las empresas aquí en México desde CEMEFI. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Karina. Es más o menos muy parecido o similar, digamos, a ciertas realidades que hemos experimentado acá en el país a nivel empresarial. Les agradecemos el haberse tomado su tiempo para compartirnos. Damos paso enseguida al panel de empresarios. Gracias, Jorge. Me despido de todo. Muchísimas gracias, mucho éxito en este evento que están teniendo. Me parece muy importante y felicidades. Ojalá que haya muchos más, porque son momentos en que hay que compartir, reflexionar en conjunto. Gracias y buen día a todos. Gracias, Jorge, nuevamente. Damos paso al panel de empresarios. Este va a estar moderado por Evangelina, así que le doy la palabra a ella para que lidere el mismo. Gracias, Pauli. Igualmente, gracias al CEMEFI. Y vamos ahora a compartir las prácticas a nivel local. Contamos con 3 representantes de empresas que operan aquí en el país. Y simplemente comentarles que nosotros también como seres hemos hecho una encuesta y levantamiento de información acerca de lo que están haciendo nuestros miembros y también hemos encontrado datos muy interesantes acerca de, por ejemplo, el 91% de las empresas que respondieron están haciendo acciones frente a la situación que estamos viviendo y sabemos que es una situación que nadie tenía en ninguna de las matrices de riesgos operacionales, el contemplar una pandemia y hemos tenido que adaptarnos y queremos conocer cómo las empresas ecuatorianas se han adaptado, qué han hecho y cómo se prepara la visión para el futuro. Para ello contamos con la participación de Luz María Valdivieso. Gracias, Luz María, por acompañarnos. Tenemos también la participación de Edison Garzón y también la participación de Bernardo Traversani. Les voy a presentar brevemente para darles paso. Luz María Valdivieso, desde hace 10 años, es gerente de asuntos públicos y comunicación de Coca-Cola, siendo la responsable del desarrollo e implementación de estrategias comunicacionales e iniciativas de reputación corporativa de la compañía en Ecuador. Ella tiene una larga trayectoria en la misma compañía. Fue coordinadora de la Fundación Coca-Cola del Ecuador durante 4 años, como responsable de la implementación de las políticas de responsabilidad social y ejecución y seguimiento de los programas de medioambientales y educativos de dicha fundación. Previamente fue directora de gestión de recursos y comunicación del Fondo Ambiental Nacional del Ecuador, para los que conocen el antiguo FAN. Es ingeniera en finanzas de la Universidad Internacional SEC. Cuenta con un masterado en Política Económica Internacional de la Universidad de Belgrano, Argentina, y un diplomado en Emprendedores para el Desarrollo Social del Tecnológico de Monterrey. A lo largo de su carrera ha adquirido gran conocimiento en temas de desarrollo económico y microfinanzas. Bernardo es economista, graduado de la Universidad de Ginebra de Suiza y cuenta con un MBA del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, con un enfoque en marketing y finanzas. Tiene varios idiomas en su haber. Bernardo ha tenido una extensa trayectoria profesional en importantes entidades del sector público ecuatoriano, así como en destacadas empresas. Ha sido gerente de AT&T para Ecuador, Perú y Bolivia.
vicepresidente de Mercadeo y Estrategias de Bell Saudi Internacional en Ecuador, posteriormente lo que ahora es Telefónica Movistar, igual gerente general de DHL Global Forwarding en el país, entre otros. Y actualmente se desempeña como gerente general de Certecpet, una empresa vinculada al sector de energía y petróleos. Bernardo ha tenido una activa participación gremial, ha sido director de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, director de la Cámara de Comercio de Quito y presidente de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador. Y también contamos con la participación de Edison Garzón, él es presidente ejecutivo y CEO de Bioalimentar, una empresa ubicada en la provincia de Tungurahua. Él es máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la Universidad de Barcelona y está cursando su diplomado en Liderazgo para la Sostenibilidad, impulsado por la UDLA, el Tecnológico de Monterrey Ceres. Es ingeniero de empresas y administración de negocios de la Universidad Autónoma de los Andes, es ingeniero comercial de la Universidad Cooperativa de Colombia y tiene una amplia experiencia en marketing e innovación y gestión corporativa. Fue ministro de Estado durante el gobierno de Lenín Moreno, lideró la empresa coordinadora de empresas públicas del Ecuador y es miembro del Consejo Consultivo Productivo Tributario y es líder de la iniciativa Propole al Futuro, al cual agrupa empresarios que sirven de puente con el gobierno central y la ciudadanía. Es promotor de buenas prácticas ambientales, así como compañías en miras al cuidado del medio ambiente y la consolidación de los objetivos de desarrollo sostenible, y adicionalmente es miembro del directorio de Ceres. Así que les agradecemos muchísimo. Me extendí un poquito en la presentación, pero valía la pena que conozcan y vean realmente la calidad de profesionales que nos van a compartir su experiencia el día de hoy. Luz María, te doy la palabra. Buenos días, gracias Evangelina. Quiero agradecer a Ceres y a la Universidad de los Hemisferios por invitarme a participar. No sé, creo que ahí sí se ve ya la presentación. Sí se ve. Sí, la estamos viendo, Luz María, gracias. Como les decía, agradecerles por haberme invitado a participar. Cuando recibí la llamada de Evangelina, pensé en todo lo que hemos pasado desde que inició esta pandemia en el mes de marzo y he preparado unas pocas láminas porque quiero compartir con ustedes cuáles han sido esos aprendizajes desde la compañía Coca-Cola y nuestra visión hacia adelante. La compañía en realidad en marzo 11 activó un simulacro de trabajo de home office para los 30 países que nosotros somos parte de la unidad de negocios Latin Centro. Y como decían hace un momento, lo que comenzó con un simulacro, hoy es nuestra manera diaria de trabajar. Creo que todos compartimos que en tiempo de COVID hemos tenido que trabajar con incertidumbre. ¿Quién nos ha preguntado qué priorizo, en qué me debo focalizar, qué debo cambiar? Y cuando teníamos algunas respuestas, todo cambió. Pero creo que algo que sí nos ha llevado y nos ha dejado el COVID es la disrupción. Desde creo que la parte personal, la parte laboral, teníamos muchos planes para el 2020 y de repente todo cambió. Llegó el COVID y no sabemos si estuvimos o muy o poco preparados. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer las experiencias de China, de Italia. Al igual que estos países pensábamos que el confinamiento iba a durar 8 semanas, pero aprendimos que cada país es distinto, que cada uno tiene una diferente realidad. Pero creemos que esto tiene una oportunidad y es repensar la forma de hacer las cosas y ver cómo trabajamos hacia un futuro más sostenible y resiliente. La cultura organizacional de una compañía creo que es muy importante y es el nervio de toda organización y en muchos de los casos está relacionada con la visión y la visión de las compañías. Y quiero compartir cuál es ese propósito que tiene la compañía Coca-Cola y cuál es su visión. Y este ha sido el marco de nuestras acciones durante COVID y hacia dónde nosotros nos focalizamos hacia el futuro.
Y nuestro propósito es refrescar al mundo y hacer una diferencia con nuestras marcas, creencias y valores. Y nuestra visión es marcar la diferencia en la vida de las personas, comunidades y nuestro planeta, generar un negocio sostenible y un mejor futuro y construir las marcas y variedades de vidas que las personas prefieren. Hoy nuestro marco de trabajo está direccionado con esta visión de marcar la diferencia en las personas y en las comunidades donde nosotros estamos trabajando. Y así quiero compartirles cuáles han sido estos aprendizajes durante esta pandemia y cómo hemos focalizado nuestras acciones. Como decía hace un momento Jorge y el equipo de Ceres, el principal aprendizaje que nosotros tenemos es que nuestros colaboradores y nuestra comunidad fueron y son nuestra prioridad número uno. Nuestra forma de trabajar ha cambiado, si bien nosotros en la compañía teníamos desde hace muchos años la oportunidad de hacer el home office, sin embargo, tenerlo como una forma de trabajar diariamente ha cambiado mucho para todos, ¿no? Hoy nosotros tenemos sesiones permanentes de reuniones para mantenernos todos informados. Se mantuvieron reuniones uno a uno con los diferentes asociados para estar conectados. Y también creo que esto fue un proceso de humanización, de escuchar, de acercarnos más. Cada persona tenía una diferente realidad, personas que estaban solas, personas que estaban expatriados, que estaban aquí en el país sin un familiar. Cambió la dinámica de trabajar, padres de familia con los niños en la casa, todo realmente cambió en la dinámica laboral. Y creo que como todos implementaron diferentes acciones para garantizar la seguridad de todos los equipos de trabajo, con herramientas, con equipos de bioseguridad, estrategias de comunicación interna muy fuertes para socializar, para comunicar todas las medidas de prevención frente al COVID. Otro componente también muy importante y de respuesta frente a esta situación fue aportar, donar a la comunidad producto, ¿no? Nosotros obviamente con todo nuestro portafolio era un producto que se necesitaba para poder seguir trabajando y apoyar a las comunidades, y tuvimos también el aporte de Fundación Coca-Cola de Atlanta, quien donó $400,000 para Cruz Roja para apoyar a todas las iniciativas y apoyo en esta situación de crisis. El siguiente punto para nosotros y en el marco de esta visión que nosotros tenemos de marcar nuestra diferencia fue focalizar nuestras acciones en lo que más importa y en el marco, como les decía, de esta visión. Y la compañía ha priorizado 3 acciones, que esta va a ser nuestra ruta de trabajo para lo que queda del 2020 y continuará en nuestros planes del 2021. Es el empoderamiento económico de mujeres y hombres, continuar con nuestra plataforma de un mundo sin residuos y agua. Y aquí les quiero compartir la acción número 1 que nosotros implementamos una vez que en marzo entramos en cuarentena y surgió de la crisis que estaban enfrentando lo que nosotros llamamos el canal tradicional. Esas pequeñas tiendas de barrios, esos pequeños comercios que en el Ecuador nosotros atendemos a más de 160,000 y que tenían que reabrirse. Sin embargo, había mucho temor, había desconocimiento de cuáles eran las medidas de bioseguridad y nosotros implementamos, y creo que en lo personal fue una gran experiencia, en un tiempo récord implementamos la iniciativa de Tienda Segura, Tienda Abierta, una iniciativa que lo trabajamos conjuntamente con el gobierno nacional, los municipios, la industria de alimentos y bebidas. Y la experiencia fue muy interesante en el sentido que nos unimos todos por un fin común y para apoyar a este canal que era tan importante. Hoy poco a poco se van reactivando, sin embargo, obviamente las necesidades, la preocupación, dada la situación que estamos viviendo, no sigue y es muy preocupante. El siguiente pilar que nosotros hemos definido como prioritario, en el cual hemos continuado trabajando, es nuestra iniciativa de un mundo sin residuos. Nuestro programa está centrado en recuperar el 100% de nuestros empaques del sistema Coca-Cola para el 2030. Acá en el caso de Ecuador tenemos una recolección aproximadamente del 80%. Y seguir trabajando en cumplir también la meta que tenemos de que nuestros empaques tengan hasta un 50% de material reciclado para el 2030.
En Ecuador, por nuestro contexto, ya tenemos también un 25% de resina reciclado en nuestros empaques y también seguir trabajando en alianzas junto con gobiernos, ONG, comunidades. Y en este ámbito nosotros trabajamos junto con nuestro socio Conservación Internacional, el Ministerio de Ambiente, el Parque Nacional Galápagos, en la iniciativa de limpieza costera que lo venimos realizando en el 2004. Entonces nosotros vemos que esta visión es una visión de largo plazo y que son prioridades que tenemos que seguir trabajando durante el COVID, post-COVID, porque son ejes principales para no únicamente la sostenibilidad del negocio, sino la sostenibilidad de las comunidades donde nosotros estamos operando. Y el último pilar que nosotros tenemos es continuar con nuestro trabajo con el agua. Estamos focalizados en garantizar un manejo sostenible del agua, reabastecer a las comunidades tenemos un objetivo de reabastecer a las comunidades la misma cantidad de agua que utilizamos en nuestros procesos productivos. Y ahí trabajamos junto con nuestro socio embotellador Arca Continental, con The Nature Conservancy, en un proyecto de reabastecimiento de agua. Ya hemos cumplido con esta meta de devolver el 100%, sin embargo, esto va a continuar y es un objetivo de largo plazo. Y finalmente quisiera compartirles en lo personal y durante esta crisis, mi mayor aprendizaje ha sido la resiliencia. Creo que nos hemos enfrentado a diferentes adversidades, sin embargo hemos podido maniobrar con ellas. Va a seguir así, como comentaba hace un momento Jorge, todavía existe mucha incertidumbre, pero tenemos que trabajar de esa manera. Y también creo que un aprendizaje es que debemos trabajar colaborativamente. Creo que obviamente al interno de la compañía, pero creo que también hoy es muy importante que trabajemos de manera colaborativa externamente, con el resto de la industria, con los gremios, con el gobierno. Creo que el esfuerzo colectivo de todos nos va a permitir salir de esta manera más fuertes y enrumbar nuestras acciones para el futuro. Entonces, de esta manera quería brevemente compartirles, espero haber podido contribuir con la experiencia de la compañía durante esta época de COVID. Gracias. Gracias, Luz María, muy interesante y sobre todo algo que conversábamos también antes de tu presentación y que Karina lo mencionó, qué importante es tener una estrategia de responsabilidad social y que además permita ahora poderla potencializar y poder trabajar en las mismas líneas que uno venía trabajando tal vez con más fuerza con esos grupos de interés. Le voy a dar la palabra a Bernardo. Bernardo, si nos compartes la experiencia de Certecpet y luego Edison. No por último, menos importante, pero sí tenemos que ir uno por uno. Bernardo, compártenos. Muchas gracias. Muchas gracias, Evangelina. Muy buenos días con todos. Si me permiten compartir mi pantalla, les agradecería. Ya tienes el rol de presentador. Ahí, adelante, Bernardo. Muchas gracias. Ante todo, Evangelina, muchas gracias por esta invitación de parte de ustedes. Definitivamente es un tema que nos apasiona a nosotros aquí dentro de nuestra organización y tengo que reconocer que esta deferencia tengo que apreciarla mucho porque estoy compartiendo aquí el panel con unos distinguidos panelistas que finalmente pues han hecho exposiciones muy claras. Yo quiero también empezar repitiendo lo que mencionó Jorge. Yo creo que enfrentar los retos post-COVID es todavía un poco optimista. Creo que estamos en la mitad de esta vorágine y definitivamente estamos todavía viendo cómo capeamos este temporal. Hace un tiempo atrás leí un tema de un análisis de riesgos y se preguntaba a alguien si verdaderamente el COVID es un tema que finalmente era un cisne negro dentro de nuestra sociedad y finalmente pues las conclusiones son de que no. Hubo informes de la misma Organización Mundial de la Salud de septiembre del 2019, han habido varias intervenciones de presidentes, inclusive de Estados Unidos,
indicando que el mundo tenía que prepararse ante una pandemia como la que estamos viviendo. Y pienso que esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre un tema muy importante, que es que nosotros tal vez hemos dejado de asumir la responsabilidad que nos correspondía como miembros y digamos ciudadanos del mundo, para poder haber enfrentado esto de una manera mucho más eficiente y eficaz. Y finalmente, pues un tema que no era una incertidumbre se transformó en un riesgo, y en un riesgo que finalmente hemos tenido que ir aprendiendo cómo enfrentarlo. De hecho, inclusive esto, hay una de las mentes ahora que dicen que es una de las mentes más brillantes del mundo, que es un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que dice que la sobrevivencia se convertirá en algo absoluto de aquí en adelante, y la sobrevivencia, a mi juicio, no será únicamente desde el punto de vista de las personas, sino también de las economías del mundo. Yo quiero compartir con ustedes en 3 etapas qué es lo que se ha hecho a nivel de la organización, estos 3 pilares sobre los cuales hemos venido trabajando, para también poner sobre la mesa aprendizajes que nosotros hemos llevado a cabo. Y en este sentido, quiero comentarles de qué marco de análisis y actuación hemos partido, cuáles han sido nuestras prioridades y finalmente nuestras acciones en 3 pilares que tomó la organización, que han sido la prevención, la sostenibilidad y la reinvención. Ante todo, frente a una coyuntura como la que vivimos, hay que marcarlo esto dentro de un contexto de la economía en su conjunto. Esto no es un tema aislado y lo estamos viviendo, las implicaciones que esto está teniendo, no únicamente en el ámbito de la salud, sino ahora también en el ámbito de la economía. Y esto también va a tener repercusiones muy grandes en cómo nosotros nos proyectemos hacia adelante y cuáles van a ser obviamente las acciones que tomemos para que finalmente el mundo que impulsemos hacia futuro sea un mundo que siga progresando, pero también siga progresando con ciertos equilibrios que tenemos que ir salvaguardando. Entonces, para lograr ese bienestar, ese progreso social, hay que precautelar la producción, hay que precautelar cómo la innovación y la tecnología va a apoyar esta producción que nosotros vamos a impulsar hacia adelante, cómo vamos a manejar esos manejos ecológicos y de sostenibilidad ambiental, cómo vamos a gestionar nuestra macroeconomía para que finalmente nosotros podamos tener una capacidad de manejar una nueva paz social, un nuevo contrato social hacia adelante, y que esto nos ayude a nosotros a irnos equilibrando y generando nuevas bases y nuevos fundamentos para un nuevo bienestar y progreso hacia adelante. Por eso yo me quiero enfocar en estos 3 pilares, que es justamente cómo asegurar ese progreso social, entendiendo de dónde nacen los fundamentos de la producción, de cuál es la generación de riqueza y cómo eso se vincula hacia la economía. Y en ese sentido, nosotros dentro de nuestra organización decidimos finalmente trabajar sobre un tema de 3 pilares. Primero, la prevención hacia nuestros colegas, hacia nuestros colaboradores, y aquí enfocarnos principalmente a darles a ellos absoluta prioridad en su salud, en su bienestar, para nosotros seguir hacia adelante. En segunda instancia, vino una segunda prioridad, que es el tema de la sostenibilidad, y la sostenibilidad en cuanto a asegurar justamente la permanencia de nuestra organización dentro de la comunidad empresarial del Ecuador. Entonces, esta sostenibilidad apuntaba prioritariamente a salvaguardar ciertos aspectos que los vamos a ver más adelante, que era finalmente asegurar la parte más importante en esta crisis, que ha sido la liquidez de la compañía, para justamente asegurar algo que a mi juicio es uno de los fundamentos principales de cualquier organización. Perdón un ratito, no sé si están viendo la pantalla o la presentación. Se te cambió. Sí, ahí está mejor. A ver, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad,
Obviamente, ¿qué es lo que nosotros nos preocupaba y cuál era la prioridad? Era precautelar las fuentes de empleo de la organización. A nosotros, una de las bases principales, a mi juicio, de la responsabilidad social de cualquier organización empresarial es justamente la generación de empleo, es la generación de riqueza dentro de una economía. Entonces, nosotros primero nos enfocamos también hacia ver cómo aseguramos esa sostenibilidad en el tiempo de nuestra organización para precautelar el empleo y al final la tercera pata es cómo nos vamos a reinventar, cómo nos vamos a proyectar hacia adelante, haciendo uso mucho de una serie de aspectos que probablemente los tenemos presentes, pero soslayados dentro de nuestras organizaciones. Y aquí tengo que reconocer que, por ejemplo, el sector energético y particularmente el sector de hidrocarburos no ha sido uno de los sectores que ha entrado en el tema de transformación digital de manera muy agresiva, ha sido uno de los jugadores tardíos en este juego, pero hoy en día ya la tecnología ha permeado todas nuestras actividades en la forma como también nosotros interactuamos dentro de la organización, cómo interactuamos con nuestros clientes y cómo nos estamos proyectando hacia adelante. Entonces, entrando un poquito en materia, en prevención, desde que finalmente empezamos a tener las alertas sobre el tema de la pandemia, nosotros inmediatamente creamos un comité de crisis integrado por todo el comité ejecutivo de nuestra organización, en donde finalmente la interacción y la riqueza de puntos de vista de todo este comité ejecutivo se fueron plasmando y dando forma a una serie de actuaciones dentro de la organización que se fundamentaron en una serie de lineamientos que vinieron de la OMS, del Ministerio de Salud, de guías inclusive de la Organización Panamericana de la Salud, y finalmente con eso empezamos ya a construir protocolos internos de actuación y establecer reuniones muchas veces diarias en donde finalmente íbamos monitoreando la evolución de esta crisis, de cómo se iba desenvolviendo y las acciones que teníamos que tomar. Como lo dije desde un inicio, obviamente, sin haber sido esto un cisne negro, finalmente el hecho de no haber tenido, inclusive de parte de otras instancias y de superestructuras a nivel del mundo, de lineamientos mucho más claros, nos ha llevado a todos a ir aprendiendo en el camino. Ir aprendiendo en el camino nos ha llevado también a nosotros a ir perfeccionando todas estas actuaciones que hemos llevado adelante, pero gracias a esta integración y gracias al gran equipo de colaboradores que forman nuestra organización a todo nivel, desde el equipo ejecutivo hasta obviamente nuestros trabajadores en campo que finalmente tuvieron que inclusive como sector estratégico mantener la continuidad de operaciones para sostener uno de los sectores más importantes de la economía ecuatoriana, que era el sector hidrocarburífero, uno de los sustentos inclusive de la economía ecuatoriana. Y nosotros no fuimos parte de esta fuerza mayor, tuvimos que asegurar la continuidad de operaciones y ahí tuvimos que generar una serie de actuaciones, inclusive internas, de mucha creatividad para asegurar las cadenas de abastecimiento, los frentes de trabajo, cambios de turno de nuestro personal, muchas veces extensiones de jornada verdaderamente largas y sacrificadas de nuestro personal, pero ahí se denotó finalmente ese compromiso, la excelencia, la vocación de trabajo de todo nuestro equipo de gente y finalmente en Quito también todo el equipo de trabajo aquí volcado a hacer uso de las herramientas de tecnología en el teletrabajo para dar apoyo también a todas nuestras operaciones en campo. Entonces, esto nos permitió, cuando surgió ya una crisis justamente en campo, que se nos presentó un primer caso de COVID en nuestro campamento, en una de nuestras plantas industriales, de tener esa capacidad de respuesta inmediata. Y déjenme decirles, y esto lo quiero compartir, de que cuando esto surgió, en ese momento era casi como que manifestar o confesar de que uno tenía un caso de COVID en una de nuestras organizaciones, era casi como volver al pasado, era casi como volver en la época bíblica donde le señalaban al leproso y lo exiliaban fuera de la ciudad. Entonces, nosotros no actuamos de esa manera. Nosotros inmediatamente, en primer lugar, el caso que se manifestó en nuestra organización fue un caso de la localidad de Orellana.
no fue un caso importado del Guayas, ni de Pichincha, ni de ninguna otra provincia, sino que fue una persona de la localidad que finalmente trabajaba en nuestra planta industrial, no siguió nuestros protocolos de bioseguridad que habíamos implementado y finalmente se contagió y contagió obviamente a nuestros colaboradores. Entonces, llegamos a establecer un cerco epidemiológico de 85 personas y la respuesta rápida, gracias a todo el andamiaje que ya se había establecido dentro de la organización, nos permitió controlar de manera muy rápida 36 casos de contagio que tuvimos dentro de nuestra organización y contagios, muchos de ellos que eran asintomáticos. Entonces, esta respuesta rápida nos permitió inclusive identificar muchas personas que no manifestaban ningún tipo de sintomatología dentro de nuestra organización. Entonces, desplegamos inmediatamente una serie de acciones dentro de nuestro campamento, fuera de nuestro campamento, inclusive manejándonos de manera muy estrecha con autoridades, con el Ministerio de Salud, con la gobernación de la provincia de Orellana, con la alcaldía de la ciudad del Coca, en donde nosotros de manera muy frontal y transparente informamos de cuál era nuestra situación, de las acciones que habíamos tomado, de cómo lo habíamos gestionado y finalmente recibimos el respaldo y el aval del Ministerio de Salud de que todas nuestras acciones estaban enmarcadas dentro de cuáles tenían que haber sido los protocolos a seguir para este tipo de situaciones. Como pueden ver ustedes, 22 casos que nosotros sufrimos fueron de la provincia de Orellana y el resto de contagios era de personal de otras provincias, pero que estaban en turno en ese momento y esto fue focalizado en nuestra planta ASME de recipientes a presión y también ustedes ahí tienen la distribución etaria de cómo fueron distribuidos estos casos. Obviamente esto nos permitió también ir perfeccionando dentro de este ciclo de mejora continua las actuaciones de nuestro departamento médico, que finalmente hizo un trabajo verdaderamente heroico en campo para enfrentar esta situación, porque todo nuestro equipo médico estuvo permanentemente dando apoyo a todo nuestro personal que estaba dentro de este círculo epidemiológico y también todo el personal que tenía, obviamente estaba dentro del ámbito de los contagiados de nuestra organización. Y ahí entró en cadena también una serie de otras actuaciones que son parte también de nuestros valores y que se reflejan en nuestra conceptualización de lo que es también la responsabilidad social. Y esto emana desde la cabeza, desde nuestros accionistas, desde quienes fundaron esta compañía. Y yo tuve el privilegio justamente con uno de nuestros accionistas, con nuestro equipo médico, con nuestra trabajadora social, con nuestro equipo de comunicación, con nuestro equipo de talento humano, de un día desde Quito, en plena cuarentena, desde las 8:30 de la mañana hasta casi las 3 de la tarde, hacer un barrido completo de llamadas con todos nuestros colaboradores en campo para darles un saludo de parte de los accionistas, de parte de todo el equipo de la dirección de la compañía, de parte del equipo médico, de parte del área de talento humano, de trabajo social, para decirles que estamos con ellos, que les estamos acompañando en este proceso, que ellos no están solos, que se sientan tranquilos, que tienen todo el respaldo de nuestra organización. Y esto verdaderamente tuvo un efecto muy importante, inclusive en la parte psicológica de nuestros colaboradores, que verdaderamente valoraron estos gestos, que finalmente pues eran esa parte, esa dimensión humana de la crisis que también teníamos que atacar, y no solamente la parte un poco operativa, un poco tal vez mecánica de cierto otro tipo de actuaciones. Entonces, esto fue algo que verdaderamente nos ayudó mucho. También fuimos fortaleciendo mucho los temas para prevenir contagios, hemos ido viendo qué es lo que da más efecto que otras acciones, pero tenemos obviamente una serie de procesos de desinfección continua en Quito, en campo, en todas nuestras áreas de las áreas industriales, de las áreas de dormitorios, de las áreas en donde también de comedores, de áreas comunes donde está el personal.
en donde permanentemente estamos aplicando políticas de desinfección, estamos haciendo políticas de ingreso a estas áreas comunes en donde hay protocolos estrictos que tienen que seguir nuestros colaboradores, por ejemplo, en campo, en las áreas de comedor, tienen que respetarse el uso de pediluvios antes de entrar, lavarse las manos, desinfectarse las manos, en el comedor guardar el distanciamiento social, no conversar, no usar celulares, terminar inclusive la comida y salir inmediatamente, es decir, reducir al máximo la interacción social y sobre todo reforzar el uso de todas las políticas de bioseguridad que hoy finalmente lo más esencial es el uso de mascarillas, es el lavado de manos, que es lo que finalmente más se recomienda como medidas preventivas para precautelar estos riesgos. Y hemos ido también reforzando, como pueden ver aquí en esta foto, a nivel de campo, se hacen las reuniones de trabajo, se hacen los inicios de jornada respetando los distanciamientos sociales. En los permisos de trabajo hoy en día no solamente se analizan todos los riesgos desde el tipo de físicos o de trabajo directamente vinculados a las actividades, sino se están incorporando también los riesgos biológicos y eso es un tema que desde que se implantó ya nuestras políticas se ha venido recurrentemente incorporando en nuestros permisos de trabajo para ir generando conciencia a nivel de nuestros trabajadores de justamente cuál es la importancia de ir internalizando las medidas de prevención y de bioseguridad que nosotros tenemos que tener presentes para precautelar la integridad no solo de la persona, sino de él hacia sus compañeros también. Y aquí también nosotros tuvimos una participación muy activa en la comunidad. Nosotros decidimos ser extremadamente solidarios en Quito, pero especialmente con nuestras comunidades en donde nosotros hemos venido desempeñando nuestros trabajos en la Amazonía. Y nosotros hemos hecho ahí donaciones de equipo médico, hemos hecho donaciones de elementos de infraestructura para fortalecer la atención médica de ciertos hospitales en el Coca, en Lago Agrio. Hemos dado kits de alimentación a poblaciones de Orellana y de Sucumbíos. Hemos tenido una participación muy activa para ser solidarios también con nuestras comunidades, porque sabemos de que finalmente durante todo el periodo de cuarentena, no solamente éramos nosotros, sino también nuestras comunidades las que estaban sufriendo los estragos de esta situación. Y frente a la crisis que se generó, y lo que les mencioné hace un momento, de que el informar y el ser muy transparentes en el hecho de que tuvimos un caso de contagio dentro de nuestra organización, también empezó a llevarnos a también ser frontales en nuestra comunicación externa. Yo tuve intervenciones con los medios de comunicación en el Coca, en Orellana, en Sucumbíos, en donde finalmente fuimos informando a la comunidad de cuál era nuestra realidad. Y finalmente esto nos ha ido granjeando a nosotros una imagen de ser una compañía totalmente transparente, una compañía que rinde cuentas, una compañía que informa sobre las actuaciones que estaba teniendo y nos ha ganado el respeto, la admiración y la confianza de nuestros socios estratégicos también dentro de estas comunidades, porque al final del día yo pienso que el manejarnos de una manera transparente nos ganó puntos. Al inicio era casi como que nos señalaban con el dedo. A la final del proceso fuimos el ejemplo más vale de cómo se debió haber actuado en una situación de esa naturaleza, porque en otros casos más vale se quería esconder, no se quería revelar o no se informaba adecuadamente de cuáles eran las situaciones de ciertas compañías. Internamente también... Bernardo, te queda un minutito. Ya, bueno, entonces avanzo. Bueno, tenemos una línea de comunicación educacional. Quiero mencionar el tema motivacional también que creamos con una serie de líderes de opinión, el tema de cómo se dice, también son héroes nuestros trabajos. Y menciono rápidamente el tema de la sostenibilidad, en donde nos enfocamos justamente en precautelar la caja de la compañía. Y dame 2 minutos, mi querida. Ok, dale.
¿Ok? Por 2 minutitos. Hacia adelante, ¿qué estamos viendo? Miren, el tema este del mundo, ahora el término VUCA, esto, volátil, incierto, ambiguo, complejo, se ha vuelto de moda, pero estuvo de moda en los años 90, cuando cayó el muro de Berlín. El Colegio de Guerra de los Estados Unidos ya había acuñado el término. El término de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad estuvo de moda en la crisis financiera del 2008. Hablábamos de una nueva normal en ese momento y ahora queremos hablar de otra nueva normal. Pero bueno, nosotros dentro de esto les quiero informar de que en este proceso, frente a esta coyuntura retadora, nos sumamos a un modelo de excelencia europeo que es el FQM, que es el modelo de calidad total de la Comunidad Económica Europea. Y nosotros hemos participado en este modelo, hemos sido la primera empresa en ser evaluada inclusive virtualmente y nos hemos hecho acreedores de 6 de las 7 estrellas de este modelo, que es una primicia y un ejemplo no solo regional, sino mundial. Y aquí lo importante hacia adelante es ir pensando en cómo las megatendencias, los objetivos de desarrollo sostenible, la transformación digital, lo que está justamente generándose en términos de la incertidumbre geopolítica del mundo, cómo eso tiene que ir de alguna forma normando y moldeando nuestra estrategia futuro. En transformación digital hemos apalancado muchas herramientas para salvaguardar distanciamiento social, hemos automatizado procesos, hemos hecho un uso muy eficiente y efectivo de las herramientas de teletrabajo, hemos interactuado con clientes de manera remota, hemos instrumentado webinarios y capacitaciones e interacciones con nuestros clientes, es decir, la transformación la hemos incorporado para la parte de interacción interna y externa, para todo el tema de comunicación hacia nuestras diferentes audiencias dentro de la organización como hacia afuera para comunicar todos los protocolos de actuación. Y aquí nada más quiero concluir enfocado también a lo que ustedes hacen y es el hecho de que esto nos está llevando a cambiar el foco de cómo actúa cualquier organización empresarial dentro del contexto de la responsabilidad social. Y antes nos veíamos como en el centro, digamos, de una serie de grupos de interés, cuando hoy somos probablemente un elemento más de los grupos de interés que tienen que irse enfocando hacia las necesidades de la sociedad. Y ahí la sociedad se vuelve el centro, nosotros nos volvemos un actor más dentro de esto. Y esto lleva un poco a lo que Kate Raworth, no sé si has escuchado, esta nueva economía del donut, que nos lleva justamente a pensar en cuáles son los fundamentos sociales y cuáles son los límites ecológicos que finalmente tiene toda economía. Y si ven a la derecha, nos hemos extralimitado con nuestros modelos económicos en muchos de los límites ecológicos y nos hemos quedado cortos en muchos de los fundamentos sociales dentro de nuestras economías. Y es ahí donde nosotros como organización nos estamos proyectando con nuestro propósito. Luz María empezó con su propósito, yo concluyo con el nuestro, porque nosotros estamos en un sector que es la generación de energía para el mundo. Tenemos un propósito de satisfacer eso y por eso es que nos hemos definido como una organización que estamos queriendo construir una industria ejemplar en el sector energético hacia una industria sostenible y con un poco de los ejemplos que les hemos dado, hemos tomado acciones y nos estamos proyectando hacia el futuro basados justamente en esta filosofía, en este propósito y en eso estamos obviamente comprometidos. Muchas gracias, Evangelina. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Muy interesante todo lo que vienen desarrollando. Quiero también recordarles que este espacio es un espacio organizado en conjunto con el Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio, CIAT, de la Universidad de los Hemisferios, junto a su director ejecutivo Daniel Barragán, que nos acompaña y a quien le agradecemos mucho siempre su compromiso. Por favor, Edison, te paso la palabra. Gracias, Evangelina, gracias a Ceres, qué gusto poder compartir con Luz María, Bernardo, excelentes panelistas. Ir de último a veces es no tan positivo porque ya lo mejor está dicho, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Quiero empezar un poco disculpándome, no hice una presentación, me dijeron que esto era un poco más un TED Talk, compartir las experiencias y creo que en base a eso, un poco mi nombre es Edison Garzón.
tanto las siglas de mi nombre y mis apellidos dicen EG, entonces yo he determinado ahí un poco de esta marca personal, EG. Entonces voy a tratar del día de hoy hacer un EG Talk para poder hablar de todo ese tema de COVID de una manera disruptiva, diferente, pero contarles en realidad lo que en nuestra compañía atravesamos, seguimos atravesando y hacia dónde creemos que vamos a estar todos. Voy a tratar de ser respetuoso con el tiempo también, así que nuevamente agradezco. Para quienes no conozcan Bioalimentar, Bioalimentar es una empresa que nace en el año 67 cuando mis padres se juntan. Estos reciben de regalo de matrimonio, juntan 100 gallinas y también mi madre recuerda y nos comenta que también tenía un burro. Y así es como empieza la compañía con la producción de huevos. Hoy por hoy ese negocio todavía se mantiene, producimos más de 100,000 huevos por día. Adicional, estamos en ámbitos de la área de nutrición agrícola, la nutrición humana, la nutrición de mascotas, el bienestar animal, el sector inmobiliario, el sector energético, la logística, los seguros, el transporte y franquicias internacionales. Es así que un poco en el contexto de quién es Bioalimentar para que podamos entender todo lo que hemos venido haciendo. Nuestra principal herramienta ha sido un cambio positivo como el resultado de nuestras acciones en una política de sostenibilidad y responsabilidad social inédita, porque hemos integrado a 3 de los ODS como actores principales o transversales de todo lo que estamos haciendo. Esta política prioriza el bienestar de las personas y se asienta sobre la filosofía dividir para multiplicar. Y un poco más adelante voy a hablarles de qué es esto del dividir para multiplicar, de dónde viene, porque tiene una esencia muy importante en mi vida y hay que entender también que la parte mía como líder no solamente es ser el líder de la organización, el CEO de esta, sino también convertirme en aquella persona que está haciendo el traspaso generacional. Conexine, 2 de Conexine. Bien, entonces... 2 pastillas Por ahora. favor, el 2 micrófono. Hola, hola. ¿Sí me escuchan, Ya verdad? estoy apagando el micrófono, disculpa, Edison. Bien. Bueno, un poco para entrar en materia, quiero compartir con ustedes cómo veo yo al coronavirus, que más allá de las descripciones científicas, para mí se trata de un fenómeno poderoso que no distingue colores, razas, clases sociales. COVID llegó para invadir nuestro mundo y el mundo de todos los que conocemos. Es decir, nadie está mejor o peor si se trata de COVID. Todos corríamos y corremos el mismo riesgo. Yo tampoco llamo a esta la era post-pandemia, pues lo que estamos viviendo solamente es una normalidad más COVID. Eso es de lo único que podemos hablar ahora. Cuando supimos de toda la llegada del COVID, sus consecuencias, súper temprano en enero comenzamos ya a poner las alertas y al ver cómo esta pandemia ya comenzaba a generar miedos y retrocesos, todas las industrias de alguna forma tenemos relación con el Asia, por materias primas, productos terminados, comenzamos ya a ver estos efectos que comenzaba a causar, comenzamos a lo interno en la corporación a tomar ciertas decisiones y es así como fuimos previniendo de una manera intuitiva todo lo que podía pasar hasta que se convirtió en todo esto. Entonces, yo conversaba con ejecutivos y conversaba con miembros de la familia. Decíamos, pues, ¿qué queríamos que se diga en la lápida después que hayamos muerto? Y decíamos que o murió por COVID o murió por cobarde. Entonces, no había mucho que pensar, no había muchas respuestas que dar. Entonces, decidimos que no sea ni lo uno ni lo otro, peor lo otro que sería por cobarde. Así que decidimos tomar esto al toro por los cuernos y empezamos a saber. Entonces, pero dijimos, ¿cómo confrontarlo? ¿Por dónde empezar? Y comencé por tomar decisiones. Decidí que seríamos primero solidarios y enfrentaríamos a la crisis en equipo. Y eso fue, cuando uno toma una decisión, se convierte en un ejemplo viviente de superación. Todo lo que sucede en la vida empieza con una decisión que tomamos nosotros mismos, una decisión que nosotros materializamos y provocamos. Ustedes saben, la vida está llena de decisiones, pero la pandemia, más allá de traer consigo la posibilidad de morir, nos trajo la posibilidad de aprovechar, así suene loco. Para mí el COVID se presentó como una oportunidad de aprovechar. Y yo siempre digo, never waste a good crisis. Nunca desaprovechemos una buena crisis. Es uno de mis mejores lemas. Ustedes dirán,
¿qué crisis puede ser buena? Precisamente esta es buena o quizá la mejor de todas, porque no es culpa de nadie, ni del gobierno, ni tuya, ni mía. Se ha dado por cuenta de la naturaleza. Buscamos a quién echarle la culpa de lo malo y lo bueno que ocurre. Aquí no hay culpables, aquí no hay chance. Al no ser de nadie la culpa, solo depende de nosotros saber sobrellevarla. Saber aprovechar la postura que adopta es clave en las situaciones. Perdón, sí me están escuchando, espero que sí, tuve un problema aquí. Sí, Recuerden que la mayoría de perfectamente. ya, gracias. Hay que recordar que la mayoría de las crisis se han hecho, las fortunas se han hecho después de las crisis, y esto es un poco lírico, pero vale la pena volver a rescatarlo. Entonces, ¿cómo enfrentarle? Era la pregunta que nos hicimos a inicios de marzo, cuando los muertos y los contagios se volvieron más cercanos, cuando el problema dejó de estar en China, en Europa, y empezó a estar en Guayaquil, en Quito, en Ambato. Mi postura fue clara. Desde el inicio había que adaptarse al cambio, tal cual lo decía Charles Darwin, cuando decía que, en la evolución de las especies no sería ni el más inteligente ni el más grande, sino únicamente el que se adaptaba al cambio. Pensábamos que teníamos esto claro, pero en realidad de la lírica a la práctica nos dimos cuenta que existe un plazo enorme. Pero bajo esa premisa monté un plan de contingencia en la corporación, al frente de Bioalimentar. La primera decisión y la más importante fue no parar, que no nos contagiara el miedo y trabajaríamos tal cual lo veníamos haciendo. Y así lo hicimos. Somos una compañía que manipula alimentos y las normas de bioseguridad para nosotros no son nuevas. Solo reforzamos ciertas cosas que psicológicamente ayudarían a los trabajadores. Pero respetamos absolutamente todas las normas de bioseguridad. Aún así certificamos en una parte de la pandemia, recertificamos nuestra norma ISO 22000 2018, que certifica bioseguridad. Esto para la producción y distribución de alimentos balanceados para mascotas y demás animales. Lo seguimos haciendo y distribuyendo más de 100,000 huevos diarios a todos los lugares. En paralelo, activamos un comité de operaciones de emergencia corporativo, es decir, en este comité que se reunía todos los días a partir de las 6:30 de la mañana, discutíamos todos los casos que teníamos en todos los sectores de la compañía, mantuvimos un plan de comunicación al interno y al externo activado desde el primer día para poder generar y dar tranquilidad a toda la organización, porque este fue un momento de crisis. Recordemos que la pandemia tuvo su epicentro en Guayaquil y en la sierra todavía estábamos lejos de poder llegar. Sin embargo, las noticias invadieron el miedo. Entonces creamos un plan de contingencia que básicamente era para prevenir el contagio de nuestro personal y para garantizar la inocuidad de nuestros productos. Desde el primer día aplicamos teletrabajo permanente para todas las áreas posibles. Y esto fue el gran cambio de paradigma. Todos creemos que sí podemos cambiar, pero a la hora de cambiar te cuesta muchísimo. Y de verdad, porque yo creo que estas son de las grandes cosas que digo, esta pandemia nos ha dado la oportunidad. Entonces, sí, soy resiliente, yo cambio y demás. Esto es una gran mentira que nos decimos nosotros todos los días. A la hora de cambiar, nos cuesta cambiar. Porque las mentes más brillantes o los ejemplos más grandes que yo puedo haber tenido en la compañía a la hora de enfrentarnos a un verdadero cambio, estuvo ahí las dificultades. El teletrabajo, una opción que siempre estuvo y nunca la tuvimos. Hoy diría que pasado esta crisis, desde el día 1 hasta acá, tenemos un trabajo muy eficiente por teletrabajo y eso son de las grandes oportunidades que nos está dejando esta crisis. Entonces, en todo lado, quiero dejar un mensaje de que tenemos que ver la oportunidad. Solamente el teletrabajo, la calidad de vida de los trabajadores, la calidad de vida de los niños al estar mejor hoy con sus padres, creo que eso no tiene precio y vamos a magnificar cuánto esto de cambio de generación tiene en el futuro. Adoptar en una cultura no tan digitalizada un centro de digitalización o varios centros de digitalización adoptó mucho a que el teletrabajo se diera con mucho más eficacia, así que los centros de digitalización de documentos fueron claves a la hora de no parar y seguir adelante con todos nuestros procesos.
Gestionamos, por supuesto, más equipos para protección para el personal, las pruebas rápidas y PCR para todo el personal, absolutamente, y esto nos ha dado la pauta de poder marcar estadísticas cómo vamos con el virus. Hoy por hoy en la Sierra Central, en Tungurahua, en Pichincha, estamos alcanzando los picos más altos y estamos reforzando esto. Sin embargo, estuvimos ya preparados porque todo esto lo hicimos a inicios de pandemia o antes de la pandemia, pero qué bonito, qué bien que es prevenir. Sin embargo, sería una falsedad decir que la pandemia no afectó a la compañía. Algunos de nuestros colaboradores fueron contagiados y aislados, ni hablar de las pérdidas económicas. Pero nuestra filosofía como compañía socialmente responsable responde a la frase que les mencionaba antes, dividir para multiplicar. Tal es así que adoptamos acceder a iniciativas que permitan a la gente acceder a más y mejores oportunidades de vida. El camino que elegimos para transformar el mundo es el camino de WE. La compra de los productos de bioalimentar se traduce en una transformación de vida para más de 40,000 personas en condiciones vulnerables dentro del país. Les cuento esto porque a propósito del dividir para multiplicar, es una frase que cuando yo tenía 12 años y le veía a mi madre que trabajaba muchísimo, yo decía, madre, ¿cómo haces para multiplicar el dinero? Yo muy niño, quizá menos de 12 años. Y mi madre me dijo que para que yo aprendiera a multiplicar el dinero, lo primero que tenía que aprender es a dividirlo. Y es así que esa frase quedó marcada en mí y desde entonces ha sido la filosofía de la compañía en hacer las cosas. Dividir para multiplicar ahora se convierte no solamente en pandemia, sino por filosofía, pero que queremos hacer nosotros es contagiar a muchas más empresas a adherirse a estas organizaciones mundiales, donde los aportes que se hacen van destinados a la creación de oportunidades y en este caso, con la organización WE, la compañía dentro de su plan de responsabilidad social está haciendo que más de 40,000 personas tengan accesos y mejores condiciones de vida. Adicionalmente, también decidimos apoyar durante la emergencia con más de 500 canastas a esta campaña Dar una mano sin dar la mano. Más de 10,000 huevos semanales que fueron distribuidos para la policía, para el personal de MIES. Adicional, también entregamos más de 1,500 libras de alimentos balanceados para mascotas en varias organizaciones de Tungurahua, Pichincha. Orgullosamente puedo decir que no desmayamos en nuestra labor diaria y no escatimamos esfuerzos ni recursos con quienes más lo necesitan en nuestra comunidad y fuera de ella también. No le dimos cabida a la procrastinación. Decidimos no diferir más decisiones que tenían que diferirse y tomamos, como digo, al toro por los cuernos. Enfrentamos la dinámica desde sus principios y empezamos a reinventarnos. Salimos definitivamente de la zona de confort, pero sobre todo le pusimos un bozal a nuestros peros. Los peros, le pusimos un bozal a aquellos y comenzamos a ser muy pragmáticos de las cosas que teníamos que hacer. Aprovechamos el frenazo que dio el COVID al mundo para enfrentar los pendientes y no aplazarlos más. Eso creo que ha sido una de las cosas más claves que decidimos. Aprovechamos las facilidades laborales que de alguna forma dictó el gobierno para suprimir unos puestos de trabajo obsoletos, pero al mismo tiempo creamos otro tipo. La parte de la tecnología es la que más ha crecido en bioalimentar. En definitiva, aprovechamos la ventaja que nos dio el COVID para reinventarnos, para repensar, para reformular los planes que teníamos y para rehacer lo que veníamos haciendo, pero de forma distinta, únicamente. En el área de alimentos, mayoritariamente, los alimentos, la fisiología no ha cambiado, los vamos a seguir consumiendo. Simplemente entendimos que hay que tener una forma distinta de llegar con ellos. Este proceso requirió un liderazgo firme y es que yo digo una cosa a todos quienes están aquí acompañándonos. Muchos todavía dicen la normalidad, regresar a la normalidad. Digo, ¿para qué volver a la normalidad? Si para mí, desde mi punto de vista, la normalidad o lo normal no estaba funcionando. Les garantizo que solo la resiliencia tiene la capacidad de poder hacernos ver y sacar lo mejor de nosotros. Así que cambien esa parte de ojalá la normalidad y adoptemos un tema de la normalidad más COVID y de esta forma entender que lo normal no estaba funcionando. El mundo está tratando de hablar, el mundo nos está diciendo muchas cosas.
Para ir cerrando ya, yo creo que la mejor decisión que podemos tomar en este momento es buscar las oportunidades, entender los números. Creo que se habla de los grandes ganadores y los grandes perdedores. De ninguna forma tenemos que hablar de una sociedad igualitaria, equitativa. Para todos existen oportunidades. Sin embargo, mientras nos aferremos al volver a la normalidad y entender que esto es una normalidad más COVID, es clave. Esta normalidad más COVID requiere de nosotros, como dije, resiliencia, comunicación efectiva. Los departamentos de comunicación tienen que hacer una labor muy clave. Combatir el fake news definitivamente estamos invadidos de redes sociales. Colaboradores tenían miedo a decir que pues no podíamos medir su temperatura porque creían que las afectaciones al cerebro y demás. En realidad ha sido muy crítico y muy fuerte combatir contra este fake news, el miedo. Sin embargo, creo que esto requiere de nosotros ser mucho más efectivos en comunicación, generar empatía con nuestros clientes. Creo que es clave hoy demostrar la solidaridad, no solo la solidaridad con la comunidad, sino la solidaridad con todos en general. Crear una cultura COVID. La cultura COVID, yo creo que quiero dejar un mensaje claro. No hemos parado de seguir teniendo estadísticas de los contagios, pero lo importante es que yo no creo que vayamos a parar en un futuro. No sabemos si es que va a tener un rebrote más fuerte o no. El tema es que hablamos de casos de discriminación. El COVID no es una enfermedad para discriminar de ninguna forma, es una enfermedad para colaborar, y esa es la cultura que adoptamos en Bioalimentar, dar la mano a quien tuviera en términos de ayudarlos. Y este tema de crear una cultura COVID va a que, si ustedes ven un trabajador que tenga que ir físicamente a hacer una jornada laboral, pasa 8 horas de las 24 horas que tiene un día. Es un poco menos del 40%. Entonces, las probabilidades que dentro de la compañía adquiera un contagio son mucho menores las que adquiera afuera. Entonces, decidimos apostarle todos los recursos a crear esta cultura COVID dentro y fuera de la empresa, para que entendamos que debemos cuidarnos todos, y lo que ellos hagan fuera de la empresa también nos está afectando. Entonces, esto es un mensaje clave como para ir cerrando, porque después de todo esto, quienes no hayan entendido, o si después de este frenazo que tuvo el mundo no hemos aprendido que hay que cambiar, que hay que adaptarse, no hemos aprendido nada. Si después de esta transformación en nuestros hábitos, en nuestras rutinas, en nuestras formas de vestir, en nuestros comportamientos, no hemos aprendido que la innovación y la tecnología son las principales herramientas, no hemos aprendido nada. A todos quienes no hayan tenido un presupuesto clave para innovación, desarrollo, para poder hacerlo, les invito a inaugurar uno. Hoy es la hora de hacerlo y pasar de la lírica y a la práctica. Si después de esto, si como empresario no hemos aprovechado la posibilidad de recortar aquello obsoleto que no venía funcionando y convertirlo en algo potencial que crezca, no hemos aprendido nada. Yo solamente les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran la oportunidad de que llegara un tío rico y les digan, ok, ¿sabes qué? Yo te voy a regalar $1 millón si tú me respondes en 3 segundos una respuesta. ¿En qué invertirías esos 3 millones, ese $1 millón? En 3 segundos. ¿Son capaces ustedes de responder en qué invertirían para ser rentable? Si lo hicieron, bien. Y si no lo hicieron, les invito a volver a hacerse la pregunta, pero contestarla en 3 segundos. Es decir, ¿están seguros en qué invertirían ustedes eso para ser más rentables? Y finalmente, vuelvo a repetir que no podemos hablar de rentabilidad sin antes hablar de sostenibilidad. A mis colegas empresarios les recuerdo que ser empresario no implica solo afrontar grandes riesgos, sino saber que todas las decisiones que tomamos de estas dependen de la vida de muchas otras personas. Esto es todo lo que estamos viendo en tiempo de crisis, y puedo dar fe que el mundo solo camina hacia adelante. Muchísimas gracias, Evangelina. Espero haber podido respetar los tiempos dentro de todo. Muchas gracias, Edison. Por supuesto que sí. Gracias por atenerte al tiempo, y creo que nos has dejado muchísimos aprendizajes. Daniel nos va a ayudar a hacer un resumen, así que no quiero detenerme en eso. Y en honor al tiempo, solo
me quedé también con el tema de que no podemos hablar de rentabilidad si no hablamos de sostenibilidad, y es algo que venimos trabajando desde hace tantos años. Tenemos dos preguntas que, aparte de un montón de felicitaciones que nos mandan por interno, y quisiera que las respondan lo más rápido posible. La una es: la situación generada por el COVID ha obligado a tratar de transformar muchas de las acciones de responsabilidad social que eran presenciales a formato digital. Sin embargo, ¿qué tanto debemos mantenernos ahí en lo digital? Entendiendo que muchas veces el factor presencial, físico, para la relación con la comunidad, clientes y usuarios aún es valioso e importante. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, sí, si me permites, yo creo que no podemos desconocer que vamos hacia un mundo mucho más digitalizado, y eso va a ser parte del nuevo accionar. Creo que en las acciones de sostenibilidad, poco a poco se irán retomando las acciones en campo a medida que se autorice y se tengan los protocolos implementados. Entonces, creo que van a ser acciones complementarias, y que parte de la digitalización también nos va a llevar a reinventarnos y hacer las cosas de diferente manera. A ver, mi querida Evangelina, Jim Collins decía que hay que conjugar la magia del y, no la tiranía del lo. Hay que hacerlo uno y lo otro. Entonces, en ese sentido, nosotros sí lo hemos logrado conjugar, porque por un lado hemos utilizado las herramientas digitales para desarrollar campañas de concienciación a nivel de todos nuestras audiencias, para fortalecer esta idea de que obviamente pues hoy en día depende de uno, depende de la responsabilidad de uno el cuidado del otro. Entonces, sí hemos usado herramientas digitales para ampliar a nivel de distintas audiencias el uso de este tipo de prácticas, pero también hemos tenido que hacerlo en forma presencial. En nuestras comunidades en el Oriente es muy difícil llegar con herramientas digitales, hacer entregas de kits alimenticios, de inclusive educar a ciertas comunidades remotas sobre políticas de bioseguridad. Y entonces ahí lo único que hemos tenido que hacer es lo que dice Edison, es decir, asumir esta nueva realidad, asumirla con precaución, con responsabilidad, aplicar todas las políticas de bioseguridad y no perder tampoco de lado esa interacción humana y la capacidad de cercanía que finalmente termina siendo muy importante también para los temas de responsabilidad social. Gracias. Tal vez, Edison, ¿quieres complementar? Sí, gracias. Evangelina, yo te había pasado una imagen, no sé si la puedes colocar ahí, porque me parece magnífico que, por un lado, los soñadores ya veíamos una cosa y, sin embargo, fijarnos lo que está pasando en la actualidad, creo que debe darnos un mensaje. No sé si todos ven ahí, pero esto es algo muy real. O sea, no me imaginaba un 2021 ya viendo los autos voladores y demás, pero fíjense ustedes, aquí estamos, enseñando a la gente cómo lavarnos las manos. Y esto es un mensaje muy claro, porque de verdad es lo que está pasando, ¿no? Crear la cultura COVID es como que estamos volviendo a las bases, y eso es lo que nos está hablando el mundo. Yo no sé si ustedes, pero yo sí, en la escuela, a mí me tocaba llevar mi jaboncito, en mi toalla para entender que era lo básico, era lavarnos las manos. Y yo no sé en qué momento eso dejó de pasar, pero sin embargo, creo que volver a las bases y poder proyectar un mundo de ver los autos voladores, no lo vamos a ver tan pronto, pero sin embargo, creo que hacer la cultura, de crear una cultura COVID, depende de nosotros, los líderes de estos foros, para poder seguir trabajando en lo que realmente es prioritario. Y lo prioritario es hoy enseñar a las personas que estas normas de salubridad es lo primero y lo más importante por ahora. Eso nada más quería agregar. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta anónima que me hacen por interno y yo sé la respuesta, pero en realidad es para ustedes. Actualmente hay una persecución desde algunas empresas hacia los colaboradores con la finalidad de disminuir la nómina. Es entendible por parte de la situación económica, yo no sé si es entendible. ¿Cómo repercute eso en la responsabilidad social y las buenas prácticas?
¿qué decir a las empresas que están optando por eso? ¿Cuál sería su mensaje? Estamos frente a 3 empresas que han adoptado o han fortalecido su sostenibilidad y su responsabilidad social en el marco de esta crisis. ¿Qué les dirían a esas empresas? Mi querida Evangelina, yo pienso que hay una realidad, es decir, lo que yo comentaba inicialmente de nuestro segundo pilar, que es precautelar la sostenibilidad de las compañías, es fundamental. Entonces, ahí se necesita un ejercicio mancomunado de absolutamente todo el mundo, porque es innegable de que para empresas que han tenido que paralizar completamente sus actividades o que han visto inclusive una reducción significativa de sus ingresos, obviamente pues hay una realidad financiera que se vuelve incompatible tal vez con la aspiración social. Es decir, esas compañías no pueden y no tienen, y eso han habido amplios estudios de cuál ha sido la capacidad de resistencia de muchas empresas dentro del país para poder sostener sus actividades frente a una caída drástica de sus ingresos. Entonces, ahí la fórmula es buscar de manera conjunta cuáles podrían ser alternativas que ayuden justamente a precautelar el empleo y que ayuden a la sostenibilidad de la empresa, porque ninguna organización que ve reducido a cero sus ingresos o que ve mermados sus ingresos de manera contundente puede necesariamente sostener una estructura que finalmente financieramente no hace sentido. Entonces, y ahí es donde se desvirtúa el objetivo de seguir generando creación de riqueza, de seguir generando y precautelando empleo. Nosotros hemos tenido que lamentablemente también emprender en reducciones de nuestros colaboradores porque hemos tenido afectaciones importantes a los ingresos y lo hemos hecho de manera responsable. Lo que sí hemos hecho es actuar en conformidad a la ley, no abusar de la ley, sino ser un ciudadano responsable dentro de nuestras actividades. Y en los frentes donde hemos tenido que por la paralización de actividades que nos han impuesto inclusive nuestros clientes, lamentablemente los proyectos han tenido que irse reduciendo y hemos tenido que pedir a nuestros colaboradores también desvincularse de las actividades. Afortunadamente en esos frentes hay esa suficiente flexibilidad porque son proyectos específicos y muchas veces eso te permite tener una capacidad de respuesta distinta que cuando tienes obviamente pues personas en contratos indefinidos. Pero esa es una realidad que hay que balancear y que finalmente en un momento dado, si uno quiere precautelar el bien mayor sobre el bien menor, hay momentos en donde ciertos sacrificios van a tener que hacerse y ciertas decisiones duras van a tener que tomarse, pero si eres también un ciudadano responsable, lo harás también enmarcado en la normativa, en la ley, y no abusando de cualquier opción que te pueda dar cualquier andamiaje legal o cualquier argucia legal que puedas tomar. Esa es un poco mi perspectiva. Gracias. Evangelina. No sé. Sí, Luz María. Sí, mira, yo comparto el pensamiento de Bernardo. Creo que la realidad de cada compañía ha sido distinta. Hay empresas que hemos tenido la suerte de continuar operando, otras lamentablemente no ha sido la realidad. Creo que el talento humano es la prioridad para toda compañía y el reto creo que es ver, bueno, cómo se buscan maneras de continuar con la operación, de trabajar colaborativamente con gobierno, con otras industrias. Y como decía Bernardo, si las circunstancias distintas que se cumplan con todas las normativas. Creo que hoy la realidad para cada empresa que ha tenido diferentes restricciones tiene cada una su particularidad, ¿no? Gracias. Edison, ¿querías mencionarnos algo? Mira, yo creo que hay que ver más allá y de futuro tenemos que saber visualizar las oportunidades. Sin embargo, hoy decía aquel empresario o aquel que no ha aprovechado esto de forma real para ver casa adentro, empresa adentro, la realidad de las correcciones que tiene que hacer, no está siendo responsable
con la empresa ni con él mismo. Yo creo que hoy, más que nunca, todas las empresas hemos tenido que regresar a ver todo lo que no estaba siendo eficiente ni eficaz dentro de la empresa para convertirlo en algo eficaz de futuro. Entonces, creo que hoy hemos tenido que hacer algunas desvinculaciones también y dentro de todo el marco legal, pues hay algo más importante que aquello. ¿Cuántas plazas de trabajo estamos previendo crear en el futuro, so pena de adaptarnos a esta normalidad más COVID? Entonces, creo que hay que ver el futuro con no solamente con optimismo, con esperanza, pero sobre todo con pragmatismo. El pragmatismo va a ser una de las cosas que nos va a hacer la diferencia entre lo lírico y lo práctico. Yo creo que hoy el Ecuador necesita más mentes pragmáticas para poder convertir en oportunidades y crear más plazas de trabajo de corto, mediano y de largo plazo. Gracias, Edison. Tenemos una última intervención por parte de Karina. Karina, ¿querías mencionarnos algo? Sí, nada más quería complementar justamente con lo que mencionaba Bernardo, ¿no? De la relevancia justamente de estas acciones que se van pensando desde las empresas. Digo, definitivamente el recorte personal es como de las últimas opciones que estamos viendo que están implementando las empresas. Yo les puedo compartir que varias de ellas nos han mencionado, ¿no? Algunas estrategias donde están buscando también cómo afectar en la menor medida posible a la base de la pirámide, ¿no? La verdad es que hay muy buenas prácticas donde van implementando estas acciones, ¿no? Para justamente tratar de mantener la plantilla laboral. Y el otro aspecto es quienes han tenido que recurrir justamente a esas acciones, lo están haciendo justamente de una manera socialmente responsable. ¿A qué voy? Si tienen que liquidar empleados, lo hacen mucho más allá de la ley, ¿no? Más allá de irse de, bueno, pues te toca tanto dinero, estas son las condiciones con las cuales la ley me obliga a liquidarte, las empresas socialmente responsables están dando un plus adicional, ¿no? Y obviamente algunas estrategias que implementan para que en cuanto toda esta situación se vaya restableciendo, no normalizando, sino restableciendo, volver a contar con esa fuerza de trabajo. Entonces, creo que son buenas prácticas que están implementando. Como dicen, bueno, pues todos quisiéramos mantener a toda la plantilla, pero creo que están siendo bien definidas, bien pensadas, y esto obedece a que muchas de estas empresas tenían un plan de crisis, ¿no? Basado en prevención de riesgos. Claro, no estábamos preparados para esta dimensión, pero el hecho de que tengan en sus esquemas de responsabilidad social estos programas para atención de crisis, ¿no? Porque ahorita fue una crisis sanitaria por el COVID-19. No sabemos qué otro tipo de crisis vayamos a enfrentar. Entonces, sí es algo estratégico para todas las empresas tener este programa de atención de crisis por lo que pueda venir. Solo eso quería complementar. Muchas gracias, Karina. Gracias a los panelistas y no se vayan todavía porque creo que es importante que le oigamos a Daniel Barragán. La Universidad de los Hemisferios y específicamente con el Centro Internacional de Investigación sobre Ambiente y Territorio que tú lideras. Te doy paso, Daniel. Muchas gracias, Evangelina. Primero quiero agradecer a los panelistas, realmente han estado excepcionales, he aprendido muchísimo. Es difícil como sumar a lo que ustedes ya han planteado desde la experiencia práctica, desde las vivencias en sus empresas, pero quería rescatar algunos elementos que pueden ser interesantes únicamente ya como para cerrar este panel. Varios de ustedes abordaron esta perspectiva desde el propósito, desde la visión, desde la estrategia de responsabilidad social y cómo estos elementos dentro de la cultura de la organización han permitido potenciar el trabajo que ustedes han desarrollado en estos momentos complejos de incertidumbre, en estos escenarios de cambio, que seguro vamos a seguirlos enfrentando. Este es un paso más que estamos dando, pero a futuro se avisoran nuevas pandemias, seguramente enfrentaremos nuevos momentos de crisis, sean por situaciones como estas u otro tipo de situaciones, pero estamos enfrentando a esa dinámica. Yo creo que hay un tema interesante que lo planteó Luz María, es el de la disrupción y cómo esta pandemia nos ha permitido posicionar esta noción de la disrupción
como un factor que va a permitir la transformación de los modelos de negocios, pero también en esa lógica cómo nos va a ayudar a moldear la responsabilidad social y la sostenibilidad, que es algo que también nos insistió Bernardo al final de su charla con esa diapositiva donde nos mostraba que ya las empresas no son el centro, digamos, de la responsabilidad social, sino más bien son una parte más que responde a las necesidades de la sociedad, que responde también a estos límites planetarios a los que estamos expuestos, ¿no es cierto? Y creo que ahí tal vez el cómo las empresas han dado respuesta, Bernardo hizo una categorización muy interesante donde podemos incorporar las acciones que las 3 empresas han desarrollado, ¿no? Esta categorización en prevención, sostenibilidad y reinvención, que me parece muy interesante, ¿no es cierto? Quizá lo importante es el último punto, ¿no? La reinvención, o sea, cómo nos vemos de aquí hacia futuro, cómo esa reinvención nos ayuda a moldear la proyección futura de la organización, pero también considerando estas disrupciones, estos disruptores a los que estamos expuestos, considerando estas megatendencias que se están preveyendo, los riesgos que se han evidenciado, ¿no es cierto? Y cómo eso nos ayuda a moldear justamente el accionar de nuestro negocio. Hay algunos temas ahí muy interesantes que me parecen comunes en algunos de ustedes, que de alguna manera que nos visibiliza el cómo hacia futuro se van a ir dando las cosas, ¿no es cierto? Cómo la transformación digital es una tendencia que está entrando fuerte, ¿no es cierto? Quizá la situación nos obligó a dar ese paso de una manera mucho más rápida. Cómo el teletrabajo está también ampliándose, ¿no es cierto? Y que seguramente no va a ser momentáneo como una respuesta a la situación que estamos viviendo, sino que en muchos negocios, y conozco algunas empresas en que ya han dado disposiciones para mantener el teletrabajo, porque han visto que de alguna manera genera unos beneficios y unas oportunidades mucho más importantes que no se habían visualizado anteriormente. ¿Cómo ha cambiado la dinámica laboral, ¿no es cierto? Este momento al escucha a los colaboradores, Luz María, Bernardo nos han comentado, ¿cómo valorar esa dimensión humana? O sea, no solo mirar el negocio desde la perspectiva de la operación, de la economía, sino también estar pendientes de nuestros colaboradores desde esta perspectiva mucho más humana, y creo que eso es algo muy rescatable que ha surgido en esta situación que estamos atravesando, ¿no es cierto? Seguramente todo el tema de relacionamiento con la comunidad, todo el tema de innovación, van a plantear también algunos pasos importantes a futuro que tenemos que, como ya se mencionó, mirarlos caso a caso. O sea, no es una situación de trasladar todo hacia lo virtual, sino también hay que mirar en qué casos necesitamos todavía mantener estos espacios presenciales y en cuáles podemos seguir en esta línea de teletrabajo o de gestión virtual, ¿no es cierto? Y creo que ahí también, ya para cerrar nada más, algo importante que vale la pena rescatar es la importancia del aprendizaje, ¿no es cierto? Y cómo en nuestras organizaciones hemos logrado capitalizar o no estos aprendizajes que hemos estado vivenciando en estos 4 meses quizá, sea el tema de la resiliencia, el cómo hemos dado esa respuesta, el tema de la importancia de la acción colectiva, cómo sumamos esfuerzos con el sector público, cómo sumamos esfuerzos también con otros actores del sector privado, cómo sumamos esfuerzos con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, etcétera, ¿no es cierto? Pero también cómo vamos moldeando esa cultura organizacional justamente para que hacia futuro estos aprendizajes queden, para que estos aprendizajes generen un cambio. Me parece que fue Edison el que mencionó lo difícil que es adaptarnos a estos cambios, y ciertamente estas situaciones que estamos viviendo nos están llevando a una adaptación mucho más vertiginosa, quizá porque nos vemos obligados, ¿no es cierto? Entonces, aprovechar estos momentos justamente para ir capitalizando estos aprendizajes al nivel de la organización. Y creo que eso de alguna manera recoge algunas ideas fuerza que vale la pena como resaltar dentro de estas exposiciones. Yo me quedo aquí, Evangelina, y nuevamente les agradezco a nuestros panelistas y a todos
acompañado, que en algún momento vi que llegamos a aproximadamente 95 personas, entonces creo que es un muy buen número y da cuenta de la importancia de seguir tratando estos temas. Muchas gracias, Daniel. Gracias igual a los panelistas nuevamente y a todos los que participaron. Me quedo que tenemos que dividir para multiplicar, me quedo con que tenemos que ser resilientes, me quedo con el bozal a los peros y un montón de aprendizajes que ustedes nos han compartido. Y sin duda alguna, Ecuador es un país que tiene empresarios y empresas sumamente comprometidas, que han sabido adaptarse, que están repensándose y creo que como decía Edison, vamos a tener que replantearnos, bueno, todos estamos replanteándonos y los que se queden en el mismo status quo y quieran ir a esa nueva normalidad sin pensar en esta nueva visión que tenemos, van a quedarse fuera de mercado y es una responsabilidad de todos sacar al país adelante. Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero tenemos que sumarnos y tenemos que aprender unos de otros. Yo creo que estos espacios son los que nos permiten aprender y poder implementar en cada una de nuestras organizaciones esas visiones de futuro. Así que muchas gracias, de verdad, un gran abrazo, gracias por compartirnos sus experiencias y los esperamos en el próximo seminario que tenemos el 29 de julio. Y espero que pronto podamos volvernos a abrazar y ahora simplemente nos queda compartir estos espacios virtuales. Un fuerte abrazo para todos y gracias por todas las felicitaciones que nos están enviando. Los esperamos el 29. Un abrazo. Gracias Edison, Bernardo, Luz María, Daniel, a todo el equipo de Ceres y a todos los que están conectados. Hasta luego.